¿Sabes qué tiempo tardamos a esa persona que entra nueva en una sala que no la conocemos de nada a poner una primera etiqueta? Ya tenemos 6 psicólogos cada 100.000 habitantes, en Europa 18 y en Alemania 41. Increíble Y la labor, diferencia, y increíble. sí, estas de las personas que no están bien de la cabeza y porque es un chispazo mental que les han dado, cuando no es así. Empatía se desarrolla cuando una persona, cuando un amigo importante de tu vida tiene un problema. Para que nos la expliques, que seguramente nos podrá ayudar la técnica o la táctica de los 6 segundos. Cuando tienes una emoción reiterativa o un sentimiento de frustración constante. ¿Cómo no va a estar la población como está? Claro, a nivel de salud mental. Claro, entonces... emocional, ¿hasta qué punto se puede entrenar? Javier González, muy bienvenido. Muchas gracias, Mapi. Por fin aquí. Por fin aquí. Por fin aquí. Todo llega. Hacía tiempo habíamos hablado tú y yo de esta charla y por fin ha llegado el día. Eres docente, experto en inteligencia emocional y hoy nos vas a ayudar a romper, yo lo denomino, a ver qué te parece, con ese analfabetismo emocional, podemos decir, en el que todavía vivimos la sociedad, ¿no? Qué poquito se ha avanzado en gestión emocional. Sí, fíjate, yo en las charlas que doy, hemos dado ya muchas, pero es una de las cosas que hablo y me centro porque estoy absolutamente convencido que seguimos estando en el siglo XVII de la razón. Cuando René Descartes decía aquello del cogito ergo sum, del pienso luego existo, en el cual en ese siglo la sociedad no daba importancia más que a aquello que podíamos ver, tocar y demostrar. Entonces, en ese siglo XVII, el de la razón que imperaba, la razón que lideraba, la razón que estaba por encima de todo, hablar de emociones era esto, que las emociones que es dónde están, no se pueden ver, no se pueden tocar, ¿no? Y de hecho en ese siglo, hubo un primer brote verde para hablar de educación emocional, Rousseau en su libro Emilio. Y bueno, le dieron por todos lados. En cuanto habló un poco de educación emocional y de inteligencia, le dieron por todos los sitios porque... Por eso sigo pensando que a día de hoy seguimos estando, porque nos encanta convencer, nos encanta llevar la razón, nos encanta, ponemos relaciones en peligro por tener la razón, discusiones. Por eso yo, una de las herramientas, uno de los convencimientos que mayores tengo, y con el aprendizaje llevo durante todo este tiempo, de que la razón, bien, muy bien, pero también hay que poner un límite, tampoco hay que darlo todo, y no merece la pena poner en riesgo relaciones, ¿no? Muchas veces suelo decir que, sobre todo cuando hay una palabra, la de convencer, que no me gusta nada. Convencer, formada por la preposición con y el verbo vencer. Es vencer con la palabra. Y cuando vences, uno gana y otro pierde. Y aquí estamos todos con mínimo para empatar, pero sobre todo estamos para ayudarnos en esta sociedad. Por lo tanto, eso del... Seguimos estando en el siglo XVII de la razón. Y yo, una de mis misiones, y iremos hablando, es poner en valor el mundo de las emociones. Porque... Y me gusta decir más que el cogito ergo sum, pienso luego existo, me gusta decir más sentio ergo sum, que es siento, luego existo. Qué buena Siento, manera luego de darle existo. la vuelta y de... hoy nos vas a dar precisamente, bueno, por cierto, al hilo de lo que estabas diciendo, me ha venido a la mente, ¿no hay una frase, un dicho parecido a prefiero tener, ¿cómo dice? Prefiero tener paz a tener la razón. Algo parecido, ¿no? Sí, Yo más de una vez algo... viene a ser un poco... Sí, viene un poco... Mira, hay muchos estudios que demuestran que al final todos hacemos nuestra opinión y nuestras creencias, las hacemos en base a muchos... En base a genética, en base a educación, en base a entorno, en base a familia, en base a amigos, y hacemos una interpretación de la realidad según esos condicionantes, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos siempre la razón en todo, porque la verdad máxima y eterna pues no existe, cada uno tenemos la nuestra. Es una de las bases y los fundamentos de la PNL, de la programación neurolingüística, que dice: el mapa no es el territorio, cada uno vemos la realidad, cada uno interpretamos la realidad. Hay tantas realidades como personas y seres humanos ahí en el mundo. Entonces, aceptando de que es muy difícil tener toda la información objetiva para tener la verdad absoluta, yo suelo poner en valor, porque las relaciones sociales y personales me importan mucho, sobre todo las personas más importantes de tu vida, pues entonces valorar muchas veces entre razón o relación. Hay veces que estiramos mucho la cuerda por intentar ganar
convencer, por intentar tener esa razón con personas que son muy importantes de nuestra vida y quizá a lo mejor ponemos en riesgo esa relación. Eso me gusta ponerlo y cada uno que luego elija y decida. Quizás entre cuántas relaciones hemos perdido importantes de nuestra vida que nos dan vida esas relaciones, pues por tener razón. Por lo tanto, simplemente recordar que podemos elegir, no tenemos por qué tener la razón siempre, en todas las circunstancias, pero con esas personas importantes que nos dan la vida, que son claves para nosotros estar cerca de ellas y saber que están en nuestro entorno, valorar entre razón o relación. Y hay veces que merece la pena dar un paso, dos o tres, en la razón por no perder esa relación que es importante. Por proteger esa relación. Hoy nos vas a dar precisamente, nos vas a ayudar a canalizar toda esta gestión emocional y a dar herramientas para cuando la vida se pone difícil, que a veces la vida se pone Sí, muy, muy difícil. sí. ¿Cómo llegaste tú, Javier, a la inteligencia emocional? Porque me imagino que es algo que uno a lo mejor no estudia o no se sumerge ahí por casualidad. ¿Hay alguna razón? Claro. Fíjate, yo simplemente de pensarlo ya me emociono. Me emociono pues porque, bueno, yo mi formación base es de profesor de GB finales de los 80 y después de trabajar 2 años en un centro de protección de menores, a la Sociedad Un Nuevo Futuro, la vida me llevó a trabajar en grandes multinacionales durante casi 30 años. Fui por probar y casi 30 años, que disfruté muchísimo y siempre llevando la docencia allí donde estaba, ¿no? Recursos humanos, en todos los roles. Pero cuando fui consciente y me impactó escuchar la palabra emoción y emociones, fue cuando a raíz del 12 de agosto del 2020, cuando el 12 de agosto del 2020 murió por suicidio el hijo de mi amigo Paco Ibea, Paco Carcavilla, que ha Paco estado Carcavilla, aquí que ha estado aquí. invitado en el primer episodio de este podcast. Esto es. Por eso aquí estuvo sentado Aquí estuvo Paco. y bueno, para mí Y volverá, por cierto. sí, qué bien. Y yo le seguiré acompañando allí donde esté, porque he aprendido muchísimas cosas a partir de ese 12 de agosto del 2020, he aprendido muchísimas cosas de él. En uno de los primeros paseos que dábamos por el Moncayo, al primero que le escuché hablar del mundo de las emociones fue a él. Y recuerdo cuando escuché que él hablaba de la educación emocional, del mundo de las emociones, se despertó algo en mí, se iluminó algo en mí, que dije, ostras, me voy a formar en esto. Y me fui a la Universidad de La Rioja, me especialicé en inteligencia emocional y la sorpresa que me llevé es que me impactó esa formación y esa especialización y esa formación cambió mi forma de gestionar y de ver la vida. Y a partir de ese momento dije, esto no me lo puedo quedar para mí. Porque tenemos muchas herramientas internas gratuitas que las tenemos olvidadas, que no sabemos que están, y nos dan la vida conocerlas y gestionarlas eh, con convencimiento. Y fue ese momento con mi amigo y a partir de ese momento no dejo más que oportunidad que tengo, habré formado más de 500 personas ya en inteligencia emocional y en cualquier lugar y de forma altruista, allí iré a hablar de inteligencia emocional. He estado en pueblos de un habitante, Un habitante. sí, en Sarnago, en Tierras Altas de Soria, y aparecieron 15 personas. Bueno, porque era la semana cultural, pero están pueblos en Bayoria de 4 habitantes, porque es que este mensaje hay que llevarlo, mi misión es sentir orgullo, siento el egosisto, es poner en valor que el mundo, que somos química, energía, pero sobre todo somos emociones. Entonces mi misión es poner en valor que el mundo de las emociones están para algo, que son competencias que se pueden desarrollar y que gestionarlas de una forma adecuada nos va la vida en ello. Y entonces puedes decir que transformó o cambió tu vida. Sin duda, yo nunca en la vida me hubiera imaginado enfocar luego mi vida en ese mundo, nunca me hubiera imaginado escribir un libro, pero aquí está. Libro que tengo aquí, por cierto, Ángel. Sí. Dedicado. Sí, ese dedicado el nombre de Ángeles porque Mario, con apenas 19 años, el 12 de agosto del 2020, se convirtió en un ángel que ahora está en el otro lado del camino, ¿no? Como suelo decir. Em, y el subtítulo es Inteligencia emocional, porque hablo de inteligencia emocional y conversaciones que dan vida, porque doy letra y voz a todos los supervivientes, a 8 amigos que eran adolescentes, a mi amigo Paco, a su mujer y mi amiga Bea, Adrián, y también un psiquiatra que colabora conmigo.
pero en la vida me hubiera imaginado, pero la vida me ha puesto ahí para formarme en esto, para hacer una caja de resonancia sobre lo que es el mundo de la inteligencia emocional y llevarlo a cualquier lugar, intentar despertar el interés en las personas por formarse, desarrollarlo y por este libro llevarlo a sin límites, por cierto, ya está llegando a México, también a Estados Unidos, Es que va por la cuarta la cuarta edición. edición, que me ha sorprendido muchísimo. Se han descargado más de 60, 70 ebooks en Estados Unidos, exactamente no sé y también en México, que es muy posible que, porque me están reclamando que vaya. Y yo iré con este ángel allí donde pueda y donde Vais me llamen. vas tú y va Vamos los también dos. Paco a estas charlas, conferencias, hablando de todo este tema. Sí. ¿Qué detectas en el auditorio? A ver, como te digo, estoy aprendiendo muchísimo y quiero compartirlo. Llevamos más de 50 presentaciones por toda España, más de 3.000 asistentes. Y lo que me doy cuenta de que siga habiendo estigma, de que siga habiendo tabú, de que a las personas no les gusta escuchar hablar sobre el suicidio. Que en cuanto pones la palabra suicidio, miran hacia el otro lado. Como si esto no fuese con ellos. Y es que esto va con ellos, va con todos. Entonces veo que sigo habiendo mucho sufrimiento silente, mucho silencio. Y precisamente este ángel, esta misión, estas charlas que damos, es para romper ese silencio. Porque como bien decía, en el cortometraje ponemos siempre, mi amigo Paco y yo, una piedra en el camino. Dice, a mi hijo se le llevó su silencio, pero también el de la sociedad. Eso es lo que queremos también romper, con respeto. Con respeto. Porque como bien dice la OMS, hablar del suicidio con respeto salva vidas. Eso es lo que hacemos. Y entonces vamos los dos, ponemos un cortometraje, el título suele ser, ponemos inteligencia emocional, salud mental y prevención del suicidio. Pero sí que es cierto que cuesta, que la gente más joven, adolescentes no van a las presentaciones, son una minoría. Cuesta, pero lo tenemos que hacer, es nuestra misión, no tenemos que dejar de hacerlo. No va la vida en ello y es una tragedia de unas dimensiones tan increíbles. Hoy morirían por suicidio 11 personas en España. Es una media, ¿no? 11, 11 una o media, 12 cada 11. día. Y de los cuales uno, lo más seguro que sea, mucha posibilidad que sea menor de edad. Entonces, Especialmente especialmente. juvenil. Entonces hay que hablar, hay que hablar de ello porque Claro que hay que las hablar. evidencias científicas dicen que hablando puede salvar vidas. El silencio no. El silencio no. Pero hablar con respeto sí. El silencio oculta, camufla y hace todo. Es que no protege. Claro, el silencio y hay mucho miedo. También es cierto que históricamente y culturalmente, como muy bien lo explica Paco, em, a la Iglesia, por ejemplo, le costó muchísimo aceptar y no se enterraban en Camposanto a aquellas personas que habían muerto por suicidio y por eso se solía ocultar. Eso ya afortunadamente se ha superado, pero sigue habiendo en la sociedad mucho silencio. Y como que esto no me va a tocar a mí, como que esto es de otras personas, esto es de las personas que tienen un problema de salud mental, estas de las personas que no están bien de la cabeza y porque es un chispazo mental que les han dado, cuando no es así. Cuando las evidencias nos dicen que no, de que la gran mayoría es planificado, que la gran mayoría de las cosas es premeditado, de que los diferentes estudios, ya que aparece 1 de enero del 2024, dicen que hay de entre el 40% al 50-60% de las personas que mueren por suicidio tienen un problema de salud mental, pero no todos. Quiere decir, no todo el que tiene un problema de salud mental muere por suicidio, ni todo el que muere por suicidio tiene un problema de salud mental. Por lo tanto, por eso hay que hablar, porque las palabras y las preguntas son las que iluminan. Y es muy posible que, hablando, podamos iluminar a alguna persona que esté en un momento sufriendo y que lo tenga en la mente y que lo tenga planificado. Esa es nuestra misión. Claro, lo que pasa que partimos derecho. Bueno, primero, como bien acabas de decir, que el suicidio, concretamente el suicidio, sigue teniendo encima un enorme estigma, ¿no? Es como un poco tabú. Se rehúye, hay cantidad de personas que no quieren ni mencionarlo, ¿no? Produce pudor, no sé, es una inquietud. ¿Cuánto daño ha hecho tradicionalmente este estigma? Pero claro, además
a nivel general, la salud mental está también todavía estigmatizada, Sin duda. todavía muy poco atendida. Hay población con un cuadro depresivo o de ansiedad, pues muy necesitada de ayuda profesional, que a lo mejor en la sanidad pública, más de una vez aquí charlando, ¿no?, con personas que han venido, lo hemos comentado, tienen que esperar 4 meses que les atiendan. Estigmatizada, poco entendida, mal atendida, eso condiciona. Y luego, claro, estamos en una sociedad que no entiende qué es la inteligencia emocional, cómo nos puede ayudar. Mira, una anécdota rápida. Hoy he tenido ocasión de hablar con un niño de 10 años, hijo de una muy buena amiga mía, y como yo venía aquí a charlar contigo, le digo, mira, voy a hablar hoy con una persona, con un invitado de inteligencia emocional. Y entonces, digo, le voy a preguntar, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Te suena? No le sonaba de nada, claro. En 10 años ya. ¿En el colegio alguna vez os han hablado de inteligencia emocional? No, me decía. ¿Y de emociones? Tampoco. Entonces, claro, ¿qué vamos a pretender de una sociedad, no?, que desde chiquititos es algo, Claro. bueno, como se suele decir de vez en cuando, pero nunca se materializa. No nos enseñan a gestionar emociones, ni las podemos gestionar a nivel personal, ni luego a nivel de un ámbito laboral, un ámbito de una relación, un ámbito... Es que es la eterna asignatura pendiente. Sí, sin duda. Por eso estoy tan convencido de que, como suelo decir, lo del analfabetismo emocional que hay, y hay que empezar por las escuelas. Sí que es cierto que empieza a haber algún brote verde. Yo tengo 2 compañeras de la Universidad de La Rioja, que una profesora de matemática, otra de inglés, que en el Instituto de La Albuera, de Ávila, que yo estuve ahí con ellas dando una charla sobre inteligencia emocional, ellas dan inglés y matemáticas basado en herramientas de inteligencia emocional. Espectacular. Qué bueno. Entonces, están ahora encima formando a sus compañeros, a las familias, y los resultados que están consiguiendo en el instituto son maravillosos. De reducción de conflictos, Claro. de incluso mejorar la cualificación, ¿no? Por lo tanto, es el camino, es la vía. Por lo tanto, no hay que desistir, pero que, fíjate, Brotes verdes, como bien dices, ¿no? sí, brotes verdes, sí, sí, porque ya Rousseau con su libro Emilio en el siglo XVII, XVIII lo intentó y le dieron... No, pero yo creo que tenemos que insistir porque estos brotes verdes hay que confiar en ellos y hay que seguir insistiendo. Pero fíjate si es importante esto que hablamos. Yo suelo explicar eh, que somos muy complejos pero muy sencillos. Somos básicamente pensamiento, emoción y acción. O sea, todo lo que hacemos en la vida y todo lo que hacemos en la vida y todos pasa por el filtro de las emociones. Porque ocurre una situación, la que sea, hacemos una interpretación de esa situación según nuestra cultura, educación, entorno, etcétera, etcétera. Eso hace que se dispare una emoción, la que sea. La emoción no la podemos elegir, se dispara en función de la interpretación que hacemos de una Claro. situación. Y luego emoción, que es acción. Algo ocurre que me lleva a la acción. Sin emoción no me podría poner en acción. Entonces, todo lo que hacemos en la vida, todos, pasa por el filtro de las emociones. Entonces, hay que hablar de las emociones, hay que hablar de cómo desarrollarlas, hay que alfabetizar emocionalmente, porque es el filtro por el cual todos y todo Claro. hacemos las cosas en la vida. Entonces, socialmente hablamos de salud física, acción, hecho, vale. Salud mental, la entendemos, pero ¿quién habla de salud emocional? ¿Quién habla de salud emocional? Y es el filtro por el cual hacemos todo en la vida. Claro. Y la salud emocional están intrínsecamente unidas las tres, mens sana in corpore sano, pero las emociones, no es posible tener una salud emocional, una salud mental, una salud eh, equilibrada si no tenemos los tres equilibrados, si no ponemos en valor el mundo de las emociones. Es necesario. Pues acabamos con una sociedad enferma, Claro. de salud mental, básicamente enferma. Y enferma de razón. Y enferma de razón, porque las emociones, una de los objetivos que tienen es ayudarnos a sobrevivir. O sea, todos nacemos con un kit básico de 6 emociones, básico, todos, que el objetivo primario que tiene es ayudarnos a sobrevivir. Te pongo un ejemplo. Una de ellas es el miedo.
Si no tuviésemos al nacer la emoción básica del miedo, pues en las cavernas hubiéramos salido, hubiésemos visto un bicho que no cabe aquí y por nuestra curiosidad hubiéramos ido a conocerlo y hubiéramos hecho ras, uno y otro fuera. No, no estaríamos aquí. Y entonces se dispara la emoción básica del miedo para decir, "Ch, quieto, aquí hay una situación que es nueva, quizá no tienes recursos suficientes para afrontar esta situación". Entonces, cuando somos conscientes de que el miedo no es una faena que tenemos, algo que nos está matando la vida, sino que me está dando una información, nos cambia la perspectiva y la forma de gestionarlo. Claro, esa es la diferencia entre una emoción tan poderosa como es el miedo. Aquí, mira, yo misma también la he mencionado alguna vez, el poder que tiene el miedo. Bien gestionada o mal canalizada o gestionada, es decir, te paraliza Claro, o te hace replantearte, actuar, buscar otra salida, otro camino. claro. Mira, eso lo explica muy bien el doctor Mariano Sopuch, que me encanta, es uno de mis Sí, referentes, muy bueno, yo bueno, me también le encanta. sigo. Y él dice, mira, las emociones son así como las nubes. Las nubes tienen que pasar. ¿Qué ocurre cuando una nube, como ahora en el Moncayo, que está la famosa boina ahí en el Moncayo, que lleva 10 días, 2 semanas que no se Y mueve de no, ahí? Cuando se queda una nube quieta en un sitio durante un tiempo, de alguna forma complica la climatología en ese sitio. Desde tormentas hasta imposibles danas. Lo mismo pasa con una emoción. Cuando a una emoción, la del miedo, no la gestionas, no la canalizas pidiendo ayuda en muchos casos, y se queda instalada en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma, y le invitas a esa emoción a que desayune, coma, cene y que se aloje mucho tiempo en tu vida, deteriora un problema de salud mental y necesitamos la mano de un profesional claro, sanitario. Pues hay que entender, las emociones tienen que venir y pasar, que nos den información y venga otra como las nubes. Y cuando no somos capaces de hacerlo, hay que pedir ayuda, porque es posible hacerlo. Oye, y una herramienta que a mí me parece súper útil, yo misma trato de entrenarla, no es nada fácil, pero me parece muy útil de pararte un segundo a decir, a ver, ¿qué me está diciendo mi mente? ¿Qué estoy pensando? Jo, voy a hacer esto mal, fíjate, o fulanito, hoy he tenido, o sea, me atasco. Y de repente eso de parar y decir, ¿qué me está diciendo mi mente? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Y qué emoción estoy atravesando ahora? Es realmente útil, ¿no? Esto forma parte de la inteligencia emocional. ¿Qué es para ti? Mira, eso es autoconocimiento, eso es gestión emocional, pero fíjate, pero yo te diría una cosa, como lo que se dispara es la emoción, y depende del pensamiento que tengamos, es el que va a hacer que se dispare una u La otra, provoca, ¿no? es muy útil, en lugar de primero pensar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. A ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Esta emoción qué me está diciendo? ¿Cómo se llama esta emoción? Hay Ujú. estudios que demuestran que simplemente por el hecho de que expresar me gusta decir que es sacar el peso que llevamos dentro. Eh, Simplemente con el hecho de expresar una emoción, un sentimiento que nos está amargando la vida, se reduce en un 50% el efecto de la misma y la potencia de la misma. Por lo tanto, gestión emocional es decir, en lugar, en lugar de centrarme en el pensamiento, en la Me emoción, está en el atravesando, sentimiento. me está provocando El y sentimiento, atravesando. en la emoción. Ay, es Y me decir, imagino que no intentar rehuir de la emoción, ¿no? Atravesarla, vivirla. sí, la emoción es, ¿por qué no podemos reunirla? Porque son automáticas, se disparan de forma automática. Pero sí decir, ¿cuál es tu intención? ¿Qué me estás diciendo? Vale. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pensamiento hay detrás que ha hecho disparar esta emoción? Dialogar con la emoción. ¿Qué disp- Porque es el pensamiento el que es enclave, pero cuando tienes una emoción reiterativa o un sentimiento de frustración constante, decir, ¿qué pensamiento hay detrás que hace que yo al final tenga un sentimiento que me está matando la vida? ¿Qué pensamiento, qué creencia limitante, qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues para que se dispare una emoción o un sentimiento que no, porque los sentimientos son construcciones nuestras. Un sentimiento que nos amarga la vida, frustración o el que sea, eh, se puede gestionar, se puede cambiar, se puede alterar. ¿Por qué? Porque lo está alimentando un pensamiento, una creencia. Y si esa creencia, el resultado en mi vida, me está generando un resultado en mi vida caótico y penoso, pues merece la pena revisar qué pensamiento es ese, qué creencia es esa que no me está dando ningún tipo de satisfacción en la vida. Y eso es posible.
Y hay veces, en muchas ocasiones, que es necesario pedir ayuda, porque haciéndolo solos no, es difícil, pero es posible. Esta es una de las bases de la teoría de la psicología positiva, Mm. que es importante, pero es importante. Me comentaste algo, ¿Mm? hablando un poquito de hoy de la entrevista, de ¿cómo me decías? Para que nos la expliques, que seguramente nos podrá ayudar. La técnica o la táctica de los 6 segundos, algo Bueno, parecido. sí. A ver, fíjate, por ejemplo, lo podrían hacer también aquí en Tudela, les voy a invitar, no sé si el ayuntamiento nos escucha alguien o no, aunque sea de la oposición, da igual, pero Yo creo que alguien nos escucha. vale, porque en Tarazona lo hicimos, yo vivo en Santa Cruz, Moncayo, cerquita de Tarazona, y en el paso de cebra pone para, mira y cruza. Eso es gestión emocional. Gestión emocional es cuando, por ejemplo, el volcán emocional estamos a punto de explotar. Nos estamos enfadando. Nos por estamos ejemplo. enfadando, nos estamos cabreando, que estamos a punto de explotar. Ira. Eso es. Es cuando la ira, la emoción está básica, es una de las emociones básicas, está golpeando y notamos que y le digo o no le digo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le doy o no le doy? Es justo en ese momento para acordarte del paso de cebra y decir, ¿qué hacemos cuando llegamos a un paso de cebra? Paramos, miramos y cuando no hay peligro cruzamos. En esos momentos se recomienda, pues, y hay una organización que se llama SIGSECON a nivel mundial, con las cuales colaboro, que tienen la maravillosa misión de intentar formar en inteligencia emocional a 1.000 millones de personas en el mundo para el 2030. Pues yo ya formo unos 500, bueno, humildemente he colaborado, pero tienen un estudio que dice, por eso se llaman SIGSECON, porque entre que se dispara la emoción y actuamos, hay 6 segundos de tiempo para valorar qué me interesa más hacer en ese momento. Y esto es importante, parar. Hace falta entrenarlo, ¿eh? Hace falta entrenarlo. No es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil. Fíjate, ¿sabes qué herramienta se me ocurrió? Y la digo en todas las charlas y alguna vez la he puesto en práctica. Afortunadamente estamos en una sociedad de que hay muchos baños en muchos sitios. Y para intentar aprovechar esos 6 segundos, 7, 8, 10, las abuelas nos decían, cuenta hasta 100. Bueno, con 6, suficiente. Cuando notas que se te puede ir de las manos y que a lo mejor las consecuencias de lo que vas a decir y hacer luego te arrepientes, es una buena herramienta decir, perdona, tengo que ir un momento al baño. Y te vas al baño. Luego en el baño me harás, no me harás lo que quieras, pero estarás en tu espacio de libertad, te retiras. Y dices, te calmas un poco y dices, a ver, y luego valoras qué te interesa más a ti en ese momento. Claro. Y si lo que decides es salir y decirle, hazlo. Pero por lo menos has aprovechado ese tiempo para que la última decisión la tome la razón, no la emoción. Hay un libro que me compré por el título y lo leí, pero nunca lo leí porque el título me lo dice todo, que es La emoción decide y la razón justifica. Eso es cuando tenemos esos impulsos, cuando enviamos un WhatsApp que nos arrepentimos, cuando enviamos un email incendiario que nos arrepentimos y que luego las consecuencias son incalculables. El poder valorar en ese tiempo, el decir... Y luego dice eso, la emoción decide y la razón justifica, porque luego cuando eso ocurre en nuestra vida no paramos de justificar. Es que claro, es que tantas veces y no sé qué, ya estaba hasta el gorro, no sé cuánto. Justifica, la razón justifica. Cuando gestión emocional es que, más que la razón justifique, que la razón nos ayude a decidir qué nos interesa más decir o hacer en ese momento. Eso es gestión emocional. Claro, pero fíjate, oyendo es curioso, ¿no? Porque estoy pensando, hablamos de emoción, ¿no? Pero la gestión de esa emoción, al final, nos puede hacer una persona más cerebral también. Es decir, porque en el espacio que va desde el primer segundo hasta el sexto, uno tiene que tener la capacidad para moverse a sí mismo hacia el baño. Claro. Es dominio mental, puedo decir, o ¿cómo lo ves? Es conciencia. Es conciencia. Es saber que tenemos esa oportunidad. Es el saber que la vida no nos obliga a responder de forma automática. De hecho, si ahora preguntase, ¿qué es gestión emocional? ¿Reaccionar ante una situación o responder ante una situación? ¿Reaccionar o responder ante una situación?
¿Qué es? ¿Reaccionar o responder? ¿Qué? Responder. Responder. Reaccionar es cuando reaccionar es cuando vamos en el coche, alguien se cruza y reaccionamos para sobrevivir, para evitar un accidente. Desde lo visceral. Desde el automatismo, para sobrevivir. Sí. Reaccionamos para solucionar un problema, una situación. Te digo, vamos con el coche, pasa un perro o un gato y frenamos. No lo pensamos. Tenemos el automatismo de supervivencia. Sin embargo, responder es, te preguntan en un examen y dicen, oye, ¿cuántos habitantes hay en Tudela? Responde la pregunta correcta. La A, no sé cuánto, la B. Y responder te está invitando a pensar. A pensar. Esto es lo mismo. Gestión emocional es darle oportunidad a la razón, al pensamiento, para tomar la mejor decisión, la que más nos interesa en cada momento. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. ¿Y cuándo es posible? Cuando conocemos esto. Cuando lo conocemos esto y cuando sea la próxima vez que estemos a punto de reventar, pues a lo mejor recordar el paso de cebra o a lo mejor recordar el tema del baño para decir, a ver, la vida no nos está obligando a responder de forma automática. Por algo tenemos dos hemisferios. Dos hemisferios tenemos. Que fue, le dieron el premio Nobel a Roger Sperry en el 81. Hay que recordarle. Le dieron en el 81 el premio Nobel por identificar y descubrir que aunque tenemos un mismo cerebro, pero con dos hemisferios unidos por un cuerpo calloso, con características diferentes pero complementarias. Por eso tenemos el derecho, el de la emoción, y el izquierdo, el de la razón. Y eso es bueno, hay que saberlo para aprovechar las oportunidades de la vida. Para ti, ¿hasta qué punto, es decir, para quien nos escuche y tenga problemas de autocontrol o de cómo gestionar un enfado en una relación de pareja, esto influye muchísimo, en un ambiente laboral, cómo gestionar la ira, la ansiedad, un poco todo? ¿Hasta qué punto se puede entrenar? Sí, se puede entrenar. Es decir, la inteligencia emocional, ¿hasta qué punto se puede entrenar? Se puede entrenar hasta el máximo, pero siempre aceptando de que somos seres humanos vulnerables, de que la perfección no existe, de que también tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a cabrearnos, tenemos derecho a cometer infinidad de errores, pero la inteligencia emocional y el desarrollarla, y todas las evidencias científicas lo avalan, lo primero es elevar el nivel de conciencia sobre que la última decisión la tenemos nosotros. Podemos tenerla nosotros, pero también tenemos derecho a que una situación se nos vaya de las manos. ¿Por qué no? Claro que sí, tenemos derecho a que se nos vaya de las manos. Somos humanos, somos vulnerables. Pero cuando uno es consciente de que puede parar, de que la vida no te obliga ni te mete prisa ni urgencia por responder, cuando uno es consciente de que tenemos, de que nuestra libertad es elegir la actitud a tener en cada momento, cuando te das cuenta de que precisamente la libertad es que crear alternativas diferentes para que tú elijas cuál es la que te más. Entonces, para mí, inteligencia emocional es elevar el nivel de conciencia sobre el poder que tenemos como personas para liderar nuestra vida y para que los demás no lideren la nuestra, sino liderar nuestra vida como la queramos liderar. Eso estaba pensando ahora, Javier, en la palabra poder. Al final es adquirir más poder, ¿no?, sobre uno mismo, Claro. sobre una misma. Una cosa, porque lo podemos ver también como conocerte, siempre se dice lo de conócete a ti mismo, es importante, pero comprenderte es tener poder sobre ti mismo, lograr comprenderte también. Comprenderte también tiene mucho que ver con la gestión emocional. Yo me voy conociendo y me voy comprendiendo. ¿De dónde me viene esto? ¿Por qué necesito gestionar lo otro? Es comprenderte también. Claro, es comprenderte, y esa es una de las primeras competencias de la teoría de Goleman, es el autoconocimiento. Que autoconocimiento es algo así, a lo más que mirarte en un espejo. ¿Cuántas veces nos miramos en un espejo? Decimos, ¿qué estoy viendo? ¿A qué persona estoy viendo? ¿Qué tipo de pensamientos tiene la persona que estoy viendo? ¿Qué tipo de creencias, de valores? Oye, esta persona que estoy viendo, ¿qué es lo que siente habitualmente? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que suele hacer? Somos expertos en dar opinión sobre los demás. Somos expertos. Pero sobre nosotros mismos, hay un estudio muy curioso que dice, ¿sabes cuánto
Ahora estamos aquí, ¿no? En esta sala y de repente entra una persona que no la conocemos de nada. ¿Sabes qué tiempo tardamos a esa persona que entra nueva en una sala que no la conocemos de nada a ponerle una primera etiqueta? Pues me parece, alguna vez lo he leído, me parece que era segundos, ¿no? Muy, muy rápido. ¿Cuántos? 7 segundos. En Exactamente. 7 segundos. A una persona que no conocemos de nada. Ya. Simplemente a lo mejor por la forma de abrir la puerta, por la forma de dirigirse, por la forma de decir o no decir hola, buenas tardes. Etiqueta. Oh, este es así, este es así. Ya. Somos muy rápidos y hábiles en poner etiqueta a los demás, pero a nosotros nos cuesta etiquetarnos a nosotros mismos. Conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras oportunidades. El famoso DAFO. Nos cuesta mirarnos a un espejo y esa es una de las claves para el desarrollo de la inteligencia emocional. Mirarnos de verdad. No Verdaderamente ser únicamente la honestos con apariencia. nosotros mismos. Mm. Ser honestos y cuando necesitemos ayuda pedirla. Porque, como digo, vivimos en sociedad porque necesitamos ayudarnos unos a otros. Pero ahí empieza el autoconocimiento, yo creo que empieza el desarrollo de la inteligencia emocional. No por los demás, no, por nosotros mismos, por ti mismo. Me has mencionado en charla previa la palabra empatía, tan importante. Yo aludo mucho a la empatía, me parece fundamental. Pero también la diferencia entre qué es empatía, está claro, pero qué no es empatía, mejor dicho. ¿Qué nos puedes decir de lo que no es empatía? Sí. Poniendo algún ejemplo. Sí. Mira, y además, y todo lo que estoy comentando es también mi forma de ver las cosas, ¿vale? Mi forma de ver las cosas y ahora personas pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es mi forma de ver las cosas, de transmitirlas y que a mí me funcionan, ¿vale? Me funcionan y que cuando las comparto, las comunico, las transmito a los demás, les es de ayuda, es útil. Empatía es una de las claves, otra de las competencias de inteligencia emocional es conciencia social. Para desarrollar una conciencia social es necesario desarrollar la empatía. ¿Pero qué es la empatía? Y yo en las charlas suelo explicar, como me cuesta explicar qué es la empatía, explico mejor qué no es la empatía, porque es más fácil de entenderlo. Y me gusta diferenciarlo entre empatía y simpatía, para que no nos confundamos. Y no tiene nada que ver. La simpatía es un facilitador social que todos necesitamos. Necesitamos ser simpáticos, porque es un facilitador social, nos abre puertas. Pero la simpatía es muy superficial. La empatía se desarrolla cuando una persona, cuando un amigo importante de tu vida tiene un problema. Tiene un problema. El simpático o el que no tiene una actitud empática es el que quita importancia al posible problema o dolor que esté teniendo. No pasa nada, tranquilo. Eso nos ha pasado a todos. El tiempo lo cura todo. Ya. Que se quita importancia. Y frase hecha, ¿no? Claro, frases hechas. Entonces, eso no es ser empático. Eso es ser simpático, pero ahí te deja con la tostada. Ahí te deja con la tostada. Pero el problema, el empático es el que verdaderamente se sienta a tu lado y te pregunta, más que por lo que piensas, opinas, que sientes. Un empático utiliza más el verbo sentir que el verbo pensar. El verbo sentir, el de las emociones. Y un empático se sienta a tu lado y te dice, ¿qué es lo que te ha ocurrido? ¿Qué es lo que te ha ocurrido para que te sientas así? Es como validarte esa emoción, ¿no? Y preguntar Claro. con respeto. Las claves de la empatía es preguntar sin dañar, con respeto, sin emitir juicios de valor. Preguntar para entender. Porque cuanto mejor entendamos, más le podremos ayudar. El empático es, estoy aquí para soportarte, para ayudarte. No tengas miedo, que si te caes, estaré detrás tuya. Esta frase me la dijo mi amigo Paco, que la pongo en las charlas. Él, viniendo de donde viene, subiendo al tallón, yo tengo vértigo. Tengo vértigo y con él subí 3000, ¿no? Porque teníamos esa misión, ¿no? de visibilidad de esta tragedia silenciada, etc. Y en uno de ellos, en el tallón, y lo pongo en las charlas, porque aprendí otra cosa más de él, que el miedo, cuando la motivación está por encima de un miedo, la motivación se come los miedos. Y yo con ese miedo que tenés subiendo el tallón, él dice en alto y se le oye, tú no te preocupes, que si te caes estoy detrás tuya. Eso es lo que necesitamos todo, eso es empatía. Decirle a un amigo, no te has equivocado, o yo en tu caso hubiera hecho otra cosa. No te preocupes, que si te caes estoy detrás tuya para sujetarte. Eso es lo fundamental. Eso es lo. Y lo que suelo decir, oye, porque muchas veces decimos, se nos llena la boca de agua diciendo, me soban los dedos de la mano con las personas importantes de nuestra vida. Pues con esas. Lo solemos decir. Lo solemos decir. A esas hay que decir no solamente que te quiero y que te necesito, sino también hay que decirles, y tú no te preocupes, que si en algún momento
te vas a caer, estaré aquí para sujetarte. Eso es empatía. Y la simpatía, o lo que no es empatía, es quitarle hierro, quitarle importancia. No te preocupes, que ya pasará, que el empático pregunta y escucha para ayudar. Y se moja, se remanga, se mete en tus zapatos. Eso es importante. Eso es importante. Y esto, aparte de fundamental, genera menos soledad. Vivimos en una sociedad de profunda soledad. Claro, entonces yo, escuchándote esto, concluyo que en la sociedad mayormente hay simpatía. Sí. Mayormente, ¿no? La simpatía de la cordialidad, ¿no? El buen rollito, podemos decir, simpatía, pero falta muchísimo de lo otro. Te quedas con la tostada. Es simpatía, muchísimo, pero cuando tienes un problema de verdad, hostia, el simpático no aparece en muchas de las ocasiones. Y el empático, el que verdaderamente demuestra que te quiere y que está para ti, estar allí. Y como... ¿Cómo cambia ahí todo? Claro, y además lo explicas de una manera que yo creo que se entiende muy bien. Claro, y es así. Y es así, porque fíjate además, Mapi, y esto también es inteligencia emocional y gestión emocional, la vida, a la gran mayoría, nos ha dotado con 2 ojos, 2 oídos y una boca. ¿Sabes para qué? Para ver y escuchar el doble de lo que hablamos. Eso es empatía. El decir, joder, si la vida me ha dotado 2 y 2, voy a ver más, voy a escuchar más y voy a preguntar aquello que sea crítico e importante. Si verdaderamente en la vida fuese más importante hablar que ver, que escuchar, pues hubiéramos tenido muchas más boquitas, un trocito de ojo, un trocito... Pero si tenemos es para que demos más importancia a ver y escuchar. Y somos una sociedad de habladores. Los ingleses dicen talkative, ¿no? De habladores, pero que no se les olvide escuchar y preguntar, porque las preguntas iluminan. Las preguntas iluminan más que las respuestas. Desde luego. Habladores y más de la vida ajena. Es el deporte nacional que se dice. ¿Sabes qué le dije yo hace poco a un amigo mío? Le digo, me he dado cuenta que cuando vas por la calle, si te aguzas un pelín el oído con discreción, te diría que el 80% de la gente que te pasa al lado, iba a decir el 90%, pero bueno, tampoco me quiero pasar, voy a decir el 80%, aunque creo que es un nivel superior. ¿Sabes de qué va hablando? De otra gente. De verdad. Sí, el deporte nacional. Compruébalo algún día. Sí. ¿De qué van hablando? De quien sea, pero van hablando de la vida de otra gente. Me parece importantísimo todo lo que nos compartes. Ojalá se te escuche muy detenidamente esa parte de cómo cambiaría todo, esa parte de sociedad que tenemos de simpática, ¿no? Campechana, pero no empática. ¿Qué dirías, por ejemplo, a quien nos esté escuchando? ¿Qué herramienta de gestión emocional o qué tipo de entrenamiento les va a ser más útil para empezar? Imagínate que nos escucha alguien y dice, yo quiero empezar a trabajar con mis emociones. ¿Qué consejo le podrías dar? Mira, yo lo primero que le diría sería, y lo tengo clarísimo, es 2, parar y escuchar. ¿A quién? A ti. Llámalo meditación, llámalo lo que quieras. Pero yo diría parar. Aunque sean 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. E intentar decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Pensar, sentir y hacer. Lo que estoy haciendo en mi vida está alineado con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pensando. A eso se llama coherencia. Coherencia no es otra cosa que hacer lo que uno siente y lo que uno piensa. Aunque sí que es cierto que la vida no es tan fácil, que nunca no siempre 2 y 2 son 4. Y hay veces que tenemos que hacer el tripa al corazón. Muy difícil. Y hay veces que tenemos que hacer el tripa al corazón. Pero cuando lo tenemos que hacer el tripa, lo hacemos. Hay que hacer. Pero todas las veces que podamos intentar hacer algo que esté alineado con lo que sentimos y con lo que pensamos, eso es salud mental. Y a esas personas que quieran empezar a desarrollar su inteligencia emocional, yo les diría, practica la escucha. Practica. Cuando estés con un amigo, amiga, compañero, compañera, donde sea, escucha. Aguántate el responder. Aguántate el estar construyendo tu respuesta sin haber terminado de escucharle.
sin haber terminado de escucharle. ¿Cuántas veces, me incluyo, en muchas situaciones, no terminas de escuchar a la persona que te has tocado? Porque, perdona, que lo que yo te quería decir era esto. Si no lo has dejado, no le hemos dejado ni de terminar de hablar. Entonces dirá, empieza por ahí, por entrenar tu paciencia, tu pausa y tu escucha. Porque si eres capaz de desarrollar eso y escuchar de esa forma a otra persona, lo vas a hacer contigo mismo. Dedica 1 minuto al día, 2, 3, 4, para parar y preguntarte, en este momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué emoción es la que habitualmente en el día de hoy ha sido más predominante? Oye, esta emoción que es tan reiterativa ante esta situación, ante esta persona, ¿qué me está diciendo? Oye, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que hacer distinto? ¿De qué me he dado cuenta? Oye, ¿el resultado de mi vida está siendo el que yo quiero? ¿Qué pensamientos y creencias son las que están liderando mi vida con el resultado que estoy teniendo? ¿Estoy contento con ese resultado? Para adelante. Pero si no, si está siendo una tortura mayoritariamente el resultado de tu vida, merece la pena. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Y sobre todo, ¿qué pensamiento, qué creencia es la que lo está alimentando? Y si te hace falta, pide ayuda. Ese también es un mensaje central. Nos cuesta mucho pedir ayuda. Sí, es fundamental pedir ayuda a un profesional de la salud mental cuando sea necesario, pero pedir ayuda a un amigo, a una amiga, al que consideres. A esas personas que decimos que 4 o 5 personas son claves en nuestra vida, pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda, que estamos para eso. Para concluir, Javier. Qué rápido ha pasado. Querido amigo Javi, volando. Qué rápido ha pasado. Estoy comprobando la hora, volando. Yo, de verdad, me parece que llevamos hablando 2 minutos de este tema tan importante. No, ya llevamos más ratico. Si te tuvieras que decir a ti mismo, a tu yo de hace unos 20 años, algún consejo, alguna clave en cuanto a inteligencia emocional que te sirviera para ese futuro inmediato, ¿qué te recomendarías a ti mismo que desconocías en aquel momento? Absolutamente, buena pregunta. Lo primero que le diría, mira, que no te engañe nadie. El mañana, hay 2 cosas que no existen, científicamente demostrado. Ni el ayer ni el mañana. Quedan los recuerdos y quedan las ilusiones del futuro. Le diría, vive el aquí y el ahora. No pienses en lo que vas a conseguir el día de mañana, porque lo que quieras conseguir el día de mañana depende de las decisiones que tomes hoy. El pasado no te predice el futuro, pero el presente sí. Hay un dicho, me gusta decir, que a la vida llegamos todos con la misma baraja, pero cada uno decide cómo jugar la partida. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Muy bueno. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Eso le diría, no corras tanto, que tu mente no corra tanto, ni para atrás ni para adelante. Por algo también la biología nos ha dotado los ojos donde los tenemos, adelante o detrás. Los tenemos delante, ¿para qué? Para que miremos hacia adelante. Con optimismo, con positividad. ¿Pero cuándo? Siendo consciente de que las decisiones las tenemos que tomar hoy, aquí y ahora. Y fíjate, y nos pasamos más de media vida viviendo o en el pasado, recordando o machacándonos, hice esto, no hice aquello, podía haber, o en el futuro. Y cantidad de tiempo no en el aquí y ahora. Qué bueno, por cierto, no sé si lo has leído, el libro de El poder de la hora, Sí. de Eckhart Tolle, se llama, buenísimo, Eckhart Tolle. muy recomendable. Sí, lo tengo. Muy recomendable. Y lo he leído y además es uno de los autores clave para la programación neurolingüística, para PNL, y para mí es uno de los aprendizajes que cada día lo tengo en cuenta. Restarle importancia al pasado, sobre todo aquello que son heridas que sangran y que duelen, como demasiado volcar la felicidad en el futuro. No vivir en la agonía del pasado, ¿no? Que a veces... Fíjate, todos tenemos un niño interior, todos, un niño, una niña, y los niños se preocupan del futuro o del pasado, de lo que se preocupan o de lo que se ocupan es de jugar. ¿Y sabes por qué? Porque fundamentalmente tienen desarrollado el hemisferio derecho, el de las emociones, el de la intuición, de la creatividad. El hemisferio izquierdo aún no lo tiene muy activo, que es el que nos marca la línea del tiempo. Ayer estuve allí, mañana quiero estar no sé qué. Por eso quiere decir que, ostras, aquí no lo jugamos todo, ¿eh?
Aquí no lo jugamos Y todo. conforme vamos cumpliendo más edad, la vida pasa a velocidad de vértigo. Hoy mismo a este niño que he mencionado anteriormente Sí. le digo, ¿se te pasa la semana muy rápida? A mí normalmente muy rápidas. Me dice, ¿qué va? Muy lenta. Digo, claro, por una parte vive en el presente y por otra parte tiene todavía esa poca perspectiva de vida, ¿no? Claro, De claro. ojalá nos fuera todo más lento. Bueno, recomendamos para terminar de nuevo, por cierto, que quiero decir que este libro tan importante, Ángel, la 4ª edición, cantidad de charlas, cantidad de la gira que hacéis por ahí, es además los beneficios íntegros a asociaciones de Sí. ayuda, ¿no? Sí, asociaciones que se dedican al apoyo al superviviente. Bueno, aquí se ve la letra, creo que al Al revés, pero revés, bueno, sí. Ángel, inteligencia emocional y conversaciones que dan vida, como has dicho. Sí, lo dedico a ellos Es un porque hacen una libro labor increíble. Hacen una labor altruista, increíble. Sí, benéfico. sí, porque Enhorabuena, desde luego. no, un placer. Es mi misión de vida, es mi para qué, mi ikigai, como dicen los japoneses. Ikigai. El ikigai para qué es mi Sí, propósito de qué vida bonita palabra. sí, y hacen la labor que hacen es increíble. Los recursos que tenemos en salud mental son limitados. En España tenemos 6 psicólogos cada 100.000 habitantes, en Europa 18 y en Alemania 41. Increíble Y la labor diferencia, increíble es increíble. diferencia. Y por eso es decir, ¿Cómo no va a estar la población como está a nivel de salud mental? claro, entonces por eso necesitamos ayudarnos todos. Claro. Necesitamos hablar de estas cosas, ayudarnos, ser empáticos y simpáticos con facilitador social, pero Quitar recordar que la estigmas. empatía, sí, y al fin y al cabo, pues, como digo, vivimos en sociedad para ayudarnos unos a otros porque nos necesitamos ayudar. Nadie es un superhombre, supermujer. Necesitamos, para eso hay que desarrollar también la humildad para pedir esa ayuda que todos necesitamos en más de una ocasión. Importantísimo el mensaje que has dicho de capacidad de escucha. Escucha. A ti ha sido un placer escucharte. Javier, querido Javi, querido amigo Javi, más conocido en Tudela de toda la vida como Gonzalico. Gonzalico. Que ahí en tu charlas eres Javier González, Sí. pero aquí en Tudela muchas veces eres Gonzalico. Así es, así es. Bueno, dentro de poco, bueno, de aquí a un tiempo volverá Paco, estará aquí Qué sentado bien, también. qué bien. Tú quién sabe, a lo mejor también dentro de un tiempo retomamos tema. Hoy hemos hablado de la inteligencia emocional en general, pero podemos concretarla. Más inteligencia general, mejor gestión emocional. Y ha sido un placer, Javi. Igualmente, el mío también. Gracias. A ti, muchas gracias. Ahora cuando quieras.